Hoy hay batallas en el mundo. Y si físicamente, si el soldado sale a la batalla con su chaleco antibala, con su casco, con su arma y con sus botas y su equipo, pero sale a la batalla y no está bien de salud, está descompuesto, está con mareos, está anémico, no va a poder estar atento, no va a poder responder a las instrucciones. Y si está en una lucha mano a mano, fácilmente el enemigo lo puede matar. Yo dije anteriormente que creo que hoy es el mensaje más importante de esta serie de la guerra espiritual. Porque el cristiano puede colocar la armadura, tener conocimiento de la palabra de Dios, seguro de su salvación, listo para llevar el evangelio a otros, memorizar ciertos versículos que enfrentan ciertas tentaciones, pero si es anémico espiritualmente y no está en comunión con su Dios, no va a tener el poder de Dios en su vida, no va a poder resistir la tentación y estar firmes. Es interesante, en versículo 10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestíos de toda la armadura, y va explicando lo que tiene que vestir. Pero en el versículo 18 dice: orando en todo tiempo. Para mí está volviendo al tema de la fortaleza espiritual. Está diciendo, deberían estar bien fuertes espiritualmente y poner la armadura. Y después de poner la armadura, debería mantener esa comunión y esa comunicación en oración con el Señor, recibiendo su fuerza, recibiendo su gracia, recibiendo su dirección, sus instrucciones, su ánimo para poder resistir al diablo. Tenemos que orar. La manera de que el soldado cristiano tenga fuerzas cada día para enfrentar la lucha y ser victorioso es la comunión que tiene con Dios a través de la oración. Tenemos que orar. Es la única explicación de por qué algunos hermanos en Cristo, pastores, salió hace poco un pastor de 75 años, un conferencista que iba a todos lados a predicar el evangelio, y salió que él tenía una relación inapropiada con una jovencita de 30 años. Y uno dice, ¿cómo puede ser? Si sabía todo lo que tenía que saber. Cualquier creyente puede descuidar su comunión con Dios. Y créanme, hermanos, nuestro enemigo es mucho más astuto y más sabio y más fuerte y más persistente que vos y que yo en nuestra propia fuerza. Sí o sí, nosotros tenemos que orar todos los días, fortaleciéndonos a través de la oración y la comunión con el Señor. Ahora, mirando esta exhortación a orar, yo veo tres principios. Primero, deberíamos orar por nosotros mismos. Luego, deberíamos orar por la iglesia. Y Pablo hace algo que a mí me llama la atención cuando dice que oren por todos los hermanos. Y específicamente él dice, y oren por mí, para que yo pueda hablar, para que yo tenga denuedo. Yo puse orar por los líderes, orar por nosotros, orar por los hermanos y orar por los líderes.
A veces uno piensa, bueno, los líderes, ellos ya hace años que están en el Señor, son fuertes, tienen comunión buena con el Señor. Los líderes también necesitan oración. Pablo mismo está pidiendo, por favor, oren por mí, yo necesito sus oraciones. Debemos en primer lugar orar por nosotros. Mire cuando él dice en versículo 18, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. O sea, continuamente. La oración no es algo que hacemos esporádicamente, solamente cuando tenemos algún problema. No, tenemos que orar continuamente. Pablo dijo a los tesalonicenses, orad sin cesar. Tenemos que orar al Señor. Necesitamos fuerzas de Dios. Por más que tengamos la armadura en su lugar, por más que conozcamos las Escrituras, necesitamos el poder diario de Dios para poder obedecerle, para poder resistir la tentación y para ser victorioso en Cristo. Me encanta lo que dijo el salmista. Él dijo en el Salmo 5, oh Jehová, dijo, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti. Todas las mañanas necesitamos tomar un tiempo de meditar en Dios, en la palabra de Dios y orar a Dios y recibir fuerzas continuamente, todos los días. No podemos en nosotros mismos. Sin mí, Cristo dijo, nada podéis hacer. Ningún creyente, ningún hermano, no importa los años que tenga en el Señor, necesitamos la fuerza del Señor diariamente en nuestra vida. Dice, en todo tiempo, en los tiempos malos, somos rápidos en ir al Señor y pedir su ayuda porque vemos nuestra necesidad. Pero sabe, hermanos, en los tiempos buenos necesitamos al Señor. Necesitamos estar atentos. El enemigo nos puede atacar en cualquier momento. Las circunstancias pueden cambiar de un momento para el otro y necesitamos la ayuda de Dios para estar atento, para poder ver la tentación, ver la sorpresa de su ataque. El salmista dijo en el Salmo 55, él dijo, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz regularmente durante el día. Es interesante que comenzó con la tarde, dijo la tarde, la mañana y al mediodía. Para el judío el día empezaba la noche anterior y ahí estaba preparándose para el día siguiente, orando al Señor, pidiendo su ayuda, pidiendo su protección. Usted ora regularmente. Y no estoy hablando de la oración que uno ora cuando se acuesta la noche. Bueno, Señor, guárdame, guíame, mañana abre alguna puerta para hablar de ti. Ahí rapidito. Estoy hablando de un tiempo donde estás en comunión con el Señor, orando al Señor, orando por la familia, orando por su propia vida, orando por sus seres queridos, orando por el trabajo. Un tiempo a la mañana donde uno toma 30, 40 minutos para orar, una hora, para pedir al Señor y clamar a Dios y esperar en Él para escuchar si Él nos dice algo. Ahora, no nos va a hablar en voz alta, pero a través de su Espíritu, Él puede traer a la memoria nuestra y a nuestra mente algún pecado que en la vida cometimos donde tenemos que pedirle perdón. Señor, perdóname por cómo le hablé a mi esposa ayer. Perdóname, Señor, por esa mentira que yo dije a fulano de tal. Ayúdame, Señor, a aprovechar oportunidades para hablar de ti
qué lástima que desperdicié esa oportunidad ayer cuando estuve con fulano de tal y que me abrió su corazón hablando de alguna lucha y tuve un poco de miedo, tuve algunas dudas y no aproveché ese tiempo. Necesitamos un tiempo todos los días, todas las mañanas, orando en comunión con Dios y fijando nuestro corazón en las cosas de Dios para obedecerle durante el día y recibir el poder y la gracia de Dios para poder resistir la tentación y vivir para Cristo, para Él. Dice la palabra de Dios en Marcos 1:35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y está hablando el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tomó un tiempo, muchas gracias, todos los días, tempranito, antes de que se levantara el sol, para orar a solas con el Padre, para pedir su guía, para cumplir su voluntad. ¿Cuánto más nosotros deberíamos orar a Dios? Si Cristo tenía que orar todos los días y Él oraba temprano, ¿cuánto deberíamos orar nosotros por la guía de Dios? Oraba continuamente, debemos orar continuamente, orando en todo tiempo, dice, con toda oración y súplica, ahí acercándonos al Señor y pidiendo su fuerza. La idea de la palabra súplica es la idea de expresar una necesidad. ¿Quiénes no podemos orar a Dios y no llegar a la conclusión: Señor, te necesito? Necesito tu ayuda, tu guía, tu gracia, tu poder para enfrentar esta situación. La señal de una persona madura y un creyente sabio es un creyente que se acerca a Dios y le pide su ayuda y su fuerza, aún en momentos cuando no tiene fuerzas y cuando no tiene sabiduría. Primera Samuel capítulo 30 es una historia muy, muy triste acerca del rey David. Y como él salió a atacar a otros lados, a otras ciudades, y volvió a su hogar y descubrió que en su ausencia el enemigo había entrado, había robado su familia, sus pertenencias y había prendido fuego a la ciudad. Lo terrible es que tenía centenares de hombres con él que en vez de acompañarle en la tristeza, terminaron atacándole y acusándole a él y echando la culpa a David por la pérdida de todos sus bienes, de su familia y la ciudad. Y hablaban de apedrearle a él. Y estaba literalmente solo delante de los demás, seguramente con algo de miedo, que realmente se levantaron contra él y lo atacaron a él. Y dice la palabra de Dios: David se angustió mucho. Era real la angustia que él sentía. Se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Respondió rogando a Dios, pidiendo a Dios su guía. ¿Qué hacemos? ¿Qué hago en esto? En vez de tomar una decisión arrebatada, en vez de huir y tratar de escaparse, acudió a Dios y pidió a Dios su ayuda. Pedía suplicando a Dios: ¿qué hago? Y Dios empezó a guiarle a él.
comunicarse con Él. Y Él pudo salir y ganar una gran victoria. ¿Cuántos creyentes descuidan su tiempo de comunión con Dios diariamente y cuando surge un problema, alguna tentación, alguna dificultad, en vez de acudir a Dios y pedir su guía, su ayuda, su gracia, tomen decisiones arrebatadas, tomen decisiones muy equivocadas? Me encanta la historia de los hombres que amaban a Dios en la Escritura. Y en Daniel capítulo 6 dice que el profeta Daniel se encontraba en una situación donde el rey había dicho que no se puede orar a nadie más que al rey, a ningún Dios. Y dice la palabra de Dios que Daniel fue a su pieza, a su lugar de oración, a su hogar, y abría su ventana y oraba a Dios como era su costumbre. ¿Por qué oraba a Dios? Porque era su costumbre. Desarrollaba una dependencia en Dios, desarrollaba una relación con Dios. ¿Sabe por qué muchos creyentes toman decisiones equivocadas y no resisten la tentación, ceden a la tentación porque no están orando? Aún me dicen, pero pastor, usted no entiende. La situación en que estoy es muy difícil. Es muy difícil. Créanme, hermanos, quizás no he estado en tu situación tan difícil, donde he tenido que tomar la decisión que vos estás tomando. Pero créanme, he estado en momentos muy tristes y muy difíciles. Y he acudido a Dios, pedido su fuerza, pedido su guía. Y nos ha guiado con mi esposa a seguir sirviéndole y buscarle a Él y cuidarnos de tomar decisiones equivocadas que al final nos van a perjudicar, y no solamente a nosotros, sino a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a la iglesia. Es sumamente importante que nosotros desarrollemos una vida de oración y comunión con el Señor, que recibamos su poder, que recibamos su guía y que tomemos decisiones correctas en nuestra vida, en la dificultad, en el momento difícil, orando por nosotros, orando no solamente continuamente y humildemente, pero también sinceramente. Miren esta frase en versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu. En el Espíritu. ¿Qué significa esa frase, orar en el Espíritu? La mayoría de nosotros estamos enseñados que la oración es como si fuera una especie de disciplina. Una especie de disciplina marcada por cierto tiempo o ciertas palabras. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a alguien decirnos en el pasado, bueno, tenés que orar el Padre Nuestro 5 veces? O la María 2 o 3 o 7 veces. Como si la oración fuera una especie de disciplina y que uno puede decir, bueno, Dios ve que estoy orando 15 minutos, 30 minutos y me va a bendecir por el sacrificio y el tiempo que estoy dedicando a repetir esas palabras. La oración no es una especie de penitencia o disciplina, es conversar con Dios, es hablar con Él. Eso es lo que significa en el Espíritu, o sea, guiado por el Espíritu Santo de Dios, en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Estamos orando y conversando.
un conocido predicador del siglo pasado. Decían de él que era una persona que caminaba con Dios, porque por ahí uno estaba hablando con él, caminando, y de repente el pastor, el predicador estaba hablando, pero uno se daba cuenta, no estaba hablando con la persona, estaba hablando con Dios. Estaba conversando con él. Orar en el Espíritu es estar en comunión con Dios y conversar con Él. Cuando estamos orando a la mañana, no estamos simplemente apurándonos por una lista, tratando de nombrar algunos nombres. Estamos conversando con Dios. A veces en la oración escucho personas orando y en vez de decir amén en algún momento apropiado o decir sí, Señor, es simplemente repetir alguna palabra. Sí, Señor, sí, 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 Señor, sí, sí, por favor, que sí, Señor. Y no sé si están escuchando lo que el otro está orando o no. Es conversar con Dios, es hablar con Él. Y debemos hablar con Dios, debemos hablar de nuestras tristezas, pedir su guía, su ayuda. El libro de Salmos, muchos salmos son oraciones donde el salmista está expresando lo que siente. Y sabemos que el Señor ya sabe lo que estamos sintiendo, pero estamos conversando con Él, derramando nuestro corazón, hablando con Él. No estamos simplemente repitiendo algunas palabras. Cristo, irónicamente, en el contexto de Mateo 5, nos enseñó cómo debemos orar. Y dijo, no con vanas repeticiones como los paganos, como los que no conocen a Dios, que piensen por sus muchas palabras que van a ser oídos. Sino, y nos da la oración, Padre nuestro que estás en los cielos. Y qué irónico que algunos lo han tomado esta oración y han hecho exactamente lo opuesto de lo que Cristo dijo. Que no hay que repetirlo de una manera vana, pensando que bueno, si lo repito varias veces o hablo con Él ciertas palabras, que Él me va a escuchar y contestar. Hermanos, conversemos con Dios. Tomemos un tiempo para conversar con Él temprano en la mañana al comenzar el día y aún durante el día conversemos con Dios. Pedimos su ayuda, pedimos su guía en nuestra vida, comunión con Él. A mí me preocupa a veces cuando un pastor, hace poco que escuché un sermón, me encanta escuchar sermones por YouTube y aprender de la palabra de Dios. Pero me llamó la atención la oración de este pastor, porque subió al púlpito, leyó la escritura y dijo, bueno, vamos a orar. Y empezó a orar, gracias Señor, te damos por esta reunión. Y estaba mirando, acomodando sus papeles y estaba repitiendo rapidito, pero una oración corta. Gracias Señor por la reunión, a los hermanos, te pido que me bendigas y que me guíes y que me des poder. Amén. Como si no estuviera orando. Yo digo, ¿Cómo puede aún grabarlo y pasarlo por YouTube cuando está orando así? Es conversar con Dios, orando en el Espíritu, consciente de nuestras palabras, consciente de lo que estamos diciendo, dándole tiempo para que Él nos hable a nosotros. Señor, ¿qué hago en mi matrimonio? ¿Qué hago con mi hijo? Y escucharlo. Esperar que Él nos hable. No va a hablar en voz alta, pero por ahí deja una impresión en tu corazón o el Espíritu Santo traiga a tu memoria un versículo o una prédica y uno puede decir, gracias Señor. Otra vez, es conversar con Dios. Es como conversar con cualquier persona. Usted habla y la otra persona escucha y después te habla y te contesta, orando en el Espíritu. Y sabe, hermanos, por qué hay muchos creyentes derrotados hoy.
porque no tomen ese tiempo para orar con Dios a la mañana temprano o durante el día. No están en comunión con Dios. Es una religión, es una práctica como si fuera un amuleto. Bueno, Señor, leí mi Biblia, así que me vas a bendecir hoy. Fui a la iglesia el domingo, hace 3 domingos que voy, entonces me vas a bendecir. ¿Y cómo sabemos que a veces uno está pensando eso? Cuando las cosas van mal, ¿cuál es nuestra respuesta? Pero Señor, estoy yendo a la iglesia. Di una ofrenda el domingo pasado. Estoy orando a la mañana, leyendo tu palabra. ¿Y por qué permites que estas cosas me pasen? ¿Lo estamos haciendo porque estamos en una relación con Dios o estamos esperando que Él nos dé una mano con algunos conflictos, que nos llene un poco el bolsillo porque ando medio seco en el bolsillo y con la plata? Estamos realmente en una relación con Dios, orando a Él por nosotros. Pero también dice en versículo 18, mire cómo lo dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aunque parezca mentira, esa letra I es como un cambio de enfoque. Cambio de enfocar en uno mismo lo que uno debería orar por uno mismo y orar de esta manera para todos los santos. No vamos a pasar un tiempo de oración egoísta simplemente orando por nosotros. Hay que orar por otros. Una vez alguien me dijo cuando le pregunté de una petición, no, yo no oro por mí, yo oro por lo demás, como si fuera algo noble. No está mal orar por nosotros mismos, pero no tampoco deberíamos orar solamente por nosotros mismos. Nuestra familia, nuestros problemas, nuestros familiares, nuestro trabajo, deberíamos orar por otros, orar por la iglesia, por todos los hermanos. Una de las cosas que le enseñan a los que están en el ejército, los marines ahora, hay que cuidar el hermano, dicen hermanos, en su ejército. Si uno es caído, hay que rescatarlo, no hay que dejarlo atrás. Si uno está bajo mucho fuego, hay que acompañarlo. ¿Por qué? Porque somos un equipo. Y deberíamos orar los unos por los otros. Hay muchos versículos en la Biblia que menciona este hecho. Debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque el enemigo está atacando la iglesia. Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia porque Él está edificando su iglesia. Pero el hecho de que Él mencione que no prevalecerá significa que está apuntando su artillería contra la iglesia. El enemigo quiere dividir la iglesia, quiere debilitar la iglesia, quiere que los hermanos se pongan mal en la iglesia, que se aparten de la iglesia. Qué triste cuando los hermanos dejan de congregarse. Estoy en contacto con un hermano que hace mucho tiempo me mandó un mensaje hoy pidiendo oración, está envuelto en algunos problemas emocionales, físicos y un montón de cosas. Tendría que estar fuerte aquí en la iglesia, pero descuidó su comunión con Dios, está alejado, debilitado y un mal testimonio, que es triste. Es muy, muy triste eso. Por eso debemos orar. Y es interesante, en versículo 18 dice, velando. La idea de estar atento, de estar mirando. Hay muchos hermanos que están tan ocupados con su vida, con sus luchas, con sus problemas, que ni notan los problemas que tienen otros, ni le afectan las dificultades
de otros y no están mucho menos orando por las dificultades de otros. Deberíamos estar orando los unos por los otros, de sus necesidades, atentos y escuchando sus necesidades y orando por ellos para poder resistir el enemigo. Debemos estar atentos. ¿Sos atento a lo que puede estar pasando otro hermano, otra hermana? Capaz que lo menciona una vez o dos veces y después no lo menciona más. ¿Se acuerda de su lucha? Cuando usted ve a la persona, se acuerda, sí, tiene un marido que es incrédulo. Tiene un hijo que tiene problemas con la droga. Tiene una cuestión de que posiblemente no tenga más el trabajo, que lo despidan. Tiene problemas con la casa, tiene problemas con un montón de cosas. ¿Se acuerdan? Oren por nuestros hermanos. Oren los unos por los otros. Me encanta la historia de Hechos y cómo la iglesia creció en Hechos. ¿Se acuerdan la historia en Hechos capítulo 12? Herodes arrestó y atacó la iglesia, arrestó a Jacobo y lo mató. Y cuando lo mató vio que cayó en gracia con los judíos y que les gustó a ellos. Entonces no tuvo mejor idea que arrestar a Pedro y meterlo a él preso para quedar bien con los judíos, y no dudo que fuera una tentación de nuestro enemigo que estaba atacando la iglesia. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Dios hizo algo milagroso en la vida de Pedro, librándole de la cautividad y la prisión. Y no dudo que fue porque la iglesia estaba velando y estaba orando y ayudando en oración para que Dios se moviera y librara a Pedro. Y yo me pregunto, algunos han preguntado eso, ¿será que Jacobo fue arrestado y no hay ninguna mención de que la iglesia fue movido a orar? Puede ser que la iglesia tenía mucho miedo porque como Jacob fue muerto, que de repente dijeron, no, otra vez no, necesitamos a Pedro, vamos a orar. Y se juntaron a orar. La oración eficaz del justo puede mucho. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está en medio, hay una presencia y poder especial cuando la iglesia se reúne. ¿Usted cree en la importancia de no solamente orar por los hermanos, pero orar con los hermanos? Tenemos la reunión de oración los miércoles, donde tenemos la oportunidad de orar por los hermanos y velar en oración. Ahí es donde nos dedicamos a compartir peticiones de oración. Quizás las mismas peticiones que comparten cuando están hablando cara a cara, pero ahí lo puede presentar a toda la iglesia. Para vos es importante la oración. Es importante la oración en la iglesia por los hermanos. Santiago nos dice unas palabras acerca de la oración que a mí me llama la atención. Él dijo, no tienen porque no piden. No están pidiendo oración, así que Dios no está obrando. Puede ser que en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en nuestra familia, el enemigo esté obrando, pero por el hecho de que no estamos orando como iglesia, no estamos orando por estas cosas, acompañando a nuestros hermanos, no estamos disfrutando de la bendición de Dios. Yo no dudo que Pedro fue librado
porque la iglesia se juntó y estaba orando. Me pregunto, ¿qué habrá pasado si no hubieran orado a Dios? Puede ser que Pedro también hubiera muerto. ¿Quién sabe? Dentro de la voluntad de Dios. Puede ser que haya algunas situaciones en tu casa, personas que hace años que no son salvos, hijos poco rebeldes, que podrían ser salvos si dedicáramos a orar más como iglesia los unos por los otros, no solamente en el hogar, pero también en la iglesia, reuniéndonos en oración. Tenemos que orar los unos por los otros, tenemos que orar por la iglesia. Orando por la iglesia. Con perseverancia, toda perseverancia y súplica. Es interesante la frase toda perseverancia, porque la palabra en versículo 18 dice, velando en ello con toda perseverancia. Toda perseverancia significa con una persistencia obstinada. Qué interesante frase, ¿no? Con una perseverancia obstinada. No voy a dejar de orar. No voy a rendirme. No voy a dejar de orar por mi hermano, por la salvación de su esposo. Yo trato de animar y ayudar a la iglesia, a veces preguntando, medio a veces en broma. Y el esposo de fulano de tal, ¿cómo se llama él? Yo sé el nombre, pero para que recuerden. ¿Pero con qué propósito? Para que oremos. Puede ser que Dios obre y que salve a Alberto, que salve a Osvaldo, que obre en Sergio, que obre en nuestros seres queridos y que ellos estén en el cielo, porque estamos orando y velando en toda perseverancia, toda deseo o toda persistencia obstinada, y obstinadamente estamos orando y orando y orando y orando y no vemos el resultado y estamos orando meses y años y años y años y Dios dé la victoria. Hermanos, tenemos que orar los unos por los otros y no dejar bajar los brazos. No quiero cansarles con la ilustración, pero a mí me anima Moisés en el desierto con Aarón y con Ur, levantando los brazos y orando y persistiendo, intercediendo obstinadamente hasta lograr la victoria. Oremos al Señor. Juntémonos para orar. Les quiero confesar. Estaba un poco desanimado en las fiestas, porque justo la fiesta cayó un miércoles, Navidad, Año Nuevo, y yo voy a ser sincero, dentro de mí yo dije, bueno, es una buena oportunidad, va a haber un buen grupo, porque los hermanos me dicen, no puedo ir, tengo que trabajar y otras cosas, y éramos muy pocos. Y yo, qué lástima, aprovechando la oportunidad de venir a orar y clamar a Dios. Qué lástima la falta de asistencia, otras prioridades, otras cosas. Hermanos, tenemos que orar, tenemos que ser persistentes, obstinadamente, de orar y clamar a Dios para que Él obre en nuestra familia y que arrebata del fuego nuestros familiares, como dice Judas, orando en el Espíritu, guiado por Dios, que Dios dé el fruto. Estamos a un paso de la eternidad. Un paso. Cristo podría venir en cualquier momento. Nosotros mismos podemos pasar al otro lado en cualquier momento. Estuve mirando ayer una presentación que una amiga de mi hermana armó cuando mi hermana falleció. Y yo dije, mi hermana, mi gemela, falleció a los 59 años. Yo dije,
qué lástima que ya está en el cielo. Y justo muchas de las fotos que mostraba en esa presentación era de otra amiga de la misma edad, con el mismo nombre, Linda, y que vivía unas pocas cuadras y que falleció la semana pasada. Yo estaba pensando en la reunión de ellas allá en el cielo, las dos conocen al Señor y están juntos y ya están en la eternidad. Hermanos, tenemos que orar los unos por los otros. Hay muchos hermanos muy débiles que no están orando por ellos mismos y no están siendo un buen testimonio a otros. Hay hermanos que necesitan nuestro apoyo. Están débiles, desobedientes, anémicos espiritualmente. Tenemos que orar por ellos. Pero me llama la atención que no solamente debemos orar por nosotros y orar por la iglesia, pero lo que dice Pablo aquí en cuanto a la oración, de orar por él. Y es interesante las peticiones que él pide a la iglesia. Y yo puse orar por los líderes. Mire versículo 19. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. El apóstol Pablo hacía años que predicaba el Evangelio. Lo conocía muy bien el mensaje. Lo podía compartir en su sueño. Dormido podría compartirlo. Pero él dependía en Dios. Él reconocía que sin el poder de Dios, él no iba a tener un ministerio eficaz. Él podía repetir las palabras, pero podrían ser palabras sin denuedo, sin poder espiritual. Debemos estar atentos, porque nuestro enemigo está siempre buscando atacar la iglesia y, por supuesto, dentro de la iglesia hay líderes. Pablo ya había mencionado, oren por todos los hermanos. Él estaba incluido en esa exhortación. ¿Por qué marcó a él personalmente? Es tan fácil olvidar los líderes, olvidar algunas personas que por ahí tienen mucho conocimiento. No, pero ellos hace años, ellos no diríamos que no necesitan nuestra oración, pero actuamos como si no necesitan nuestra oración por el simple hecho de que no oramos por ellos. ¿Para quiénes estamos orando? Muchas veces los débiles, los nuevos, los que tienen luchas y expresan su lucha con lágrimas y muy emocionada y muy mal y decimos, somos conmovidos por la emoción. Oh, pobrecito, pobrecita. Y debemos orar por todos los hermanos. Pero no se olviden, hermanos, de los líderes. Ellos también tienen sus luchas. Y por ahí vos le preguntas, ¿cómo andás? Ellos no te van a decir, yo ando muy mal, estoy muy desanimado, estoy muy triste. ¿Qué te van a decir? Ando bien. ¿Por qué? Porque están esforzándose a confiar en el Señor, pero en casa, con el esposo, con la esposa, qué lástima, qué pena, qué dolor, qué preocupación, qué mal. Por ahí somos un poco más honestos y compartimos nuestras luchas y nuestras dificultades. Yo les aseguro, hermanos, los líderes necesitan tu oración. A veces uno piensa, no, ellos no necesitan, no, ellos hace años. Dios está con ellos están muy cerca de Dios. Sí, estamos muy cerca de Dios, tratamos de mantenernos cerca de Dios, pero también nosotros podemos descuidarnos. Hay que orar por los líderes. Hay que orar por la señora, la esposa del líder también, que es un líder, por supuesto. A veces el enemigo no nos ataca directamente a la cabeza, va por la puerta trasera que trata de atacar y desanimar y dividir y causar dificultades.
Hay que orar, hermanos. Hay que orar por los líderes. Pablo dice, y parece raro, por mí, a fin de al abrir mi boca me sea dada palabra, pero ¿no sabéis cómo expresar el evangelio? Por supuesto sabía, pero sabía que él dependía en Dios, que sin mí nada podéis hacer. Y él necesitaba oración. Oren por los hermanos, oren por mí, oren por mi esposo, oren por hermano Maxi, oren por hermano Marcelo, por Erika, Antonella, las maestras de la escuela dominical. Estemos orando por las distintas familias. Por ahí uno tiene muchos años en el Señor, pero necesita la mano de Dios, necesita el poder de Dios para terminar bien. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Él necesitaba oración para conocer con denuedo el misterio. A veces uno comparte el evangelio y siente como que no hay poder en su mensaje, como que falta algo. El misterio de compartir el evangelio. Hay que compartirlo con poder espiritual. Dios obró con poder en la iglesia cuando la iglesia estaba orando por Pedro, el líder de la iglesia, el que estaba predicando la palabra de Dios. Satanás estaba atacando la iglesia. ¿De qué sirve si conocemos versículos que nos da la seguridad de nuestra salvación? ¿De qué nos sirve si sabemos versículos cortos de la palabra para sacar la espada y resistir la tentación en su momento? ¿De qué sirve si tenemos fe confiando en la palabra de Dios, si no tenemos las fuerzas para mantenernos firmes y continuar y perseverar? Y terminamos cediendo a la tentación porque no tenemos poder espiritual. No sirve para nada. Tenemos que orar. Tenemos que orar todos los días. Orar por nosotros mismos. Que Dios supla la necesidad. Que Dios obre en nuestra vida. Que nos proteja. Que nos guíe. Que nos use. Tenemos que orar por nuestros hermanos. Velando, atento a sus necesidades, atento a sus luchas, apoyándoles, animándoles, acompañándoles, preguntándoles cómo están en esa lucha. Y aun cuando no compartan sus necesidades, estar tan atento, darse cuenta, no está bien, no, está un poco desanimado, no está fuerte en el Señor, está ausente. Y dio una excusa medio fulero. Hay que orar los unos por los otros y orar por los líderes. No se olviden a apoyar a los líderes en oración. Muchas veces ellos son los blancos de los ataques fuertes de nuestro amigo, porque sabe si puede atacar y arruinar la vida de un líder, que puede arruinar y afectar toda la iglesia. Pablo dependía totalmente en Dios. Y de repente Satanás lo atacó afligiéndole con un aguijón en la carne. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Inmediatamente acudió al Señor. No buscó, algunos dicen que fue como una molestia física en los ojos o en el cuerpo porque fue algo doloroso. No acudió a Lucas, su médico. Lucas, ¿qué pasa? ¿Por qué estoy con si fuera esa enfermedad? No dijo, andar a la escuela donde estudiaron para ver si pueden descubrir algún medicamento nuevo o algún tratamiento. Acudió al Señor. Dice la palabra de Dios, dice que le fue dado un aguijón en la carne
Y dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. Fue al Señor en oración. Señor, ayúdame, quítemelo, que no está mal pedir alivio de algún problema. Pero acudió al Señor con persistencia. 3 veces pidió al Señor. Pidió al Señor que lo quitara de él. Pero el Señor le contestó, le comunicó, no, bástate mi gracia. No te preocupes, te voy a dar la gracia para soportar, para continuar ministrando, sirviéndome aún con ese tremendo dolor. Te voy a acompañar y te voy a ayudar. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo acepto, Señor. No solamente acepto las circunstancias dolorosas, pero acepto tu gracia. Porque estaba en comunión con el Señor. Fue atacado por el enemigo y salió victorioso. ¿Cómo respondemos cuando estamos bajo ataque? ¿Ya nos rendimos enseguida, cediendo a la tentación, o oramos por nosotros mismos? Cuando vemos el enemigo atacando a un hermano o una hermana, ¿cómo respondemos? Orando, acompañándoles en oración y anticipando los ataques de nuestro enemigo. Estamos orando por los líderes de la iglesia. Quizás la gente que uno menos espera que tenga problemas espirituales, pero por supuesto, como todos los hermanos, sufren los ataques de nuestro enemigo. Podemos tener la armadura en su lugar, pero si no tenemos fuerza, no mantenemos una comunión con Dios diariamente, no vamos a continuar resistiendo. No vamos a poder obedecer al Señor. Vamos a rendirnos, vamos a apartarnos, alejarnos y tomar decisiones que no solamente perjudican a nosotros, pero que perjudican a otros también. Vamos a orar. Padre